noches, bienvenidos aquí a la 2 de Televisión Española, al programa Qué grande es el cine. Hoy vamos a poner esta noche la película Yojimbo, o Yojimbo, de Akira Kurosawa. Yojimbo significa el guardaespaldas, sí, sería la traducción literal. Es como una especie de western hecho por Kurosawa el año 61 en Japón. Tenía una gran fascinación, sobre todo por John Ford, y aquí él realmente hace una película que pertenece a ese selecto y reducido grupo de las obras que han cambiado la historia del cine. Porque meses después de que Kurosawa estrenara esta película en Japón, donde tuvo un éxito realmente tremendo, es una de las películas más taquilleras de la historia del cine japonés, Sergio Leone, un director que empezaba a hacer películas, que había sido un magnífico ayudante de dirección, pero que no tenía una obra extensa ni mucho menos, creo que había hecho solo El Coloso de Rodas, vio esta película y decidió cogerla y transformarla en un western. Tuvo la suerte de contar con un actor principiante que se llamaba Clint Eastwood y, bueno, el resultado es por un puñado de dólares, que sigue la misma trama argumental. Toshiro Mifune está encarnado, como digo, por Clint Eastwood, una película rodada en España y que es la que inaugura un género dentro del gran y sagrado género del western, que se llamaría Spaghetti Western, que ha dado películas estupendas y sobre todo un gran creador como fue Leone. A mí me parece que Leone no solo cogió la línea argumental de la película de Kurosawa, que es Yojimbo, una verdadera maravilla, sino también una línea estética. Utilizó como Kurosawa el escope, lentes anamórficas, utilizó unos volúmenes especiales. Era muy difícil entonces ver una sola cabeza y el paisaje a la izquierda, y así sacó ese icono que fue Clint Eastwood, un sombrero, un poncho, un gesto adusto, un pitillo y una musiquita. Aquí también hay la música, que además es una música, a mí no me gusta la música de la película de Kurosawa, pero es una música muy enraizada en lo que serían las películas de agentes secretos de los años 60. Quiero decir que estamos ante una obra absolutamente que ha dictado un nuevo gusto del cine y que como obra en sí misma es una de las mejores, sin ninguna duda, de Kurosawa, de las de mayor éxito y posiblemente de las mejor filmadas a nivel de trabajo suyo de realización y con una fotografía en blanco y negro magnífica. Pero hecho este prolegómeno, Antonio Jiménez Rico, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Que ya hablaba de Yojimbo cuando el señor Leone hacía por un puñado de dólares y la muerte tenía un precio, nos va, creo que, a decir algunas cosas muy bonitas sobre esta obra estupenda de Kurosawa. Bueno, yo creo que Kurosawa es fundamentalmente un artista total, porque no es simplemente un buen cineasta, un estupendo narrador, sino que es un artista total y además yo creo que a nivel un poco casi planetario, porque es un hombre enraizado totalmente con la cultura japonesa, pero con una enorme fascinación, curiosidad por la cultura occidental. Y sus películas son un prodigio de síntesis de ambas culturas y en algún sentido como una especie de vasos comunicantes, porque muchas de sus películas han inspirado a cineastas americanos y él se ha inspirado en muchas novelas de la cultura occidental. Son muy famosas las adaptaciones que ha hecho de Dostoyevsky, de Máximo Gorki, de Shakespeare, y por supuesto también le han adaptado a él. Hace años Martin Reed hizo una versión de Rashomon, y el ejemplo que ha dicho José Luis de Sergio Leone, por un puñado de dólares, y antes John Sturges, en Los Siete Samuráis, que lo convirtió en Los Siete Magníficos, porque es verdad que Kurosawa, como narrador, utilizaba formas narrativas totalmente americanas, pese a que el contenido de las historias, de los personajes y de los conflictos de los personajes eran totalmente orientales. Yo creo que uno de los aspectos más destacados del estilo Kurosawa, que es un estilo irrepetible, que Leone trató un poco de copiar en su película, es un estilo casi ceremonioso. Realmente lo que hace Kurosawa con la puesta en escena es una ceremonia ritual y litúrgica muchas veces del movimiento de los personajes. Él era pintor, estudió Bellas Artes, tiene un enorme cuidado y una enorme fascinación por la plástica, pero sin olvidar también el tempo narrativo, que también pertenece a esta especie de ceremonia académico,
litúrgica de sus películas. Quiero terminar con dos pequeñas anécdotas. Una de ellas es respecto al actor Toshiro Mifune, que ese mismo año rodó en México una película de Ismael Rodríguez llamada Ánimas Trujano. Como anécdota es que sin saber una palabra de español ni de castellano, cuando se presentó en México a hacer la película, se sabía los diálogos de la película íntegramente en castellano, con lo cual evitó que le doblaran y con lo cual pudo hacer la película y se puede ver él hablando con su propia voz en castellano sin saber castellano. Eso demuestra la profesionalidad de un actor absolutamente genial. Y la otra anécdota es que efectivamente Sergio León y los productores plagiaron Yojimbo sin pedir permiso ni pedir derechos. Como la película se convirtió en un éxito mundial, la Toho, la productora japonesa, se enteró, vio los parecidos y demandó a los productores europeos por un puñado de dólares. En la negociación llegaron a un acuerdo y el acuerdo fue que los productores europeos regalaron a la Toho la explotación de la película en Corea y en Japón, con lo cual terminó resuelta la demanda y la querella. Muy bien. Bueno, no está mal, porque fue un éxito en Japón. Por eso también la película les de Leones. compensó de no haber pedido permiso, porque es que no fue una ligera adaptación, es que fue un plagio, en algunos momentos hasta de puesta en escena. De planificación. Eso es tremendo, luego hablaremos de ello en el coloquio. Clara Sánchez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. El cine como rito, ha venido a decirnos Antonio, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Esto era Kurosawa. Sí, y además es una síntesis de lo que ocurría en un momento de su generación en que los artistas sufrían una contradicción tremenda entre la occidentalización tan rápida que tuvieron que asumir y luego, pues bueno, sus tradiciones culturales que observaban religiosamente. Y Yojimbo, pues es una síntesis muy clara de todo esto que está ocurriendo. En realidad, a mí me parece, como nos parece a todos, que es un western, pero que en lugar de caballos y de rifles, pues hay kimonos y hay espadas. Y lo de las espadas es muy atractivo, tiene, yo creo que un encanto muy especial al que no estamos acostumbrados. Hay un escritor japonés, Yukio Mishima, que también sufrió las mismas contradicciones que Kurosawa, lo que pasa es que de un signo político muy contrario, que decía: no nos engañemos, lo que impresiona a Occidente no es nuestra literatura, sino nuestras espadas. Y tanto Kurosawa como Mishima tienen en común que los dos pertenecen a un linaje más o menos remoto de samuráis. También los dos participaban de esta afición por los samuráis y de este a los samuráis. Hubo una época en Japón antes de la Segunda Guerra Mundial en que tuvo muchísima influencia un código de ética samurái que se llama el Hagakure. Influyó muchísimo, por ejemplo, en Mishima, y seguramente que Kurosawa también lo leía, y en ese código se dice lo que es un samurái. Un samurái siempre elige la vía de la muerte. O sea, su camino es el de la muerte. Entre la vida y la muerte siempre se inclina por la última. Tiene que despreciar la vida. Y además, un samurái tiene que ser muy inteligente, es decir, tiene que saber conversar, tiene que ser comprensivo y tiene que ser muy valiente. Es decir, por una parte están estos samuráis que son perfectos, que son, bueno, bien vestidos, casi sobrehumanos, que manejan la katana como si fuese un rayo láser, que contempla el Hagakure, y luego tenemos los samuráis de Kurosawa, que están tremendamente humanizados, que se manchan con el polvo de los caminos, que participan de los conflictos de la gente, que son samuráis con los que nos podemos reconocer todos porque se nos presentan a veces casi como tipos derrotados. Y evidentemente todos nos identificamos más con Don Quijote antes que con los caballeros andantes a los que quería representar. Muchas gracias, y además hambrientos. Y hambrientos. Sí, en esta película se bebe mucho sake, continuamente está comiendo él, para dar a entender que está desfallecido, ¿no? Sí. Señor Porto, don Juan Antonio, muy buenas noches. Buenas noches. Usted, como un estupendo guionista que es, supongo que el arranque de esta película, alguien que llega a un lugar y alguien que se va tipo Shane, le gustará mucho, ¿no? Pues mucho. Y además me gusta mucho, digamos, ese momento
en que en el cruce de caminos no sabe por dónde tirar y echa